Hola chicos, buenos días. Estoy grabando esta clase sobre el tema que sigue, que son los principios de la doctrina social de la Iglesia y el primer principio que es la persona humana. Como se los puse en la guía de aprendizaje, los principios permanentes son el punto de apoyo que tiene toda la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es la doctrina social? Lo hemos visto en la primera etapa. Es esta guía que quiere presentar la Iglesia Católica a partir de los documentos de la Iglesia, de la palabra de Dios, de la enseñanza de los padres de la Iglesia, sobre cómo actuar concretamente en la vida social. Esta doctrina tiene estos principios que son permanentes, que son como el punto de apoyo de toda esa enseñanza, y que el primero es la dignidad de la persona, en el cual se fundamentan los otros principios, que son el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Esos principios los vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué son estos principios? Dice el texto, es una expresión de la verdad íntegra sobre el hombre, conocida a través de la razón y de la fe, y brotan del encuentro entre el mensaje evangélico y sus exigencias con los problemas que surgen en la vida de la sociedad. O sea, estos principios surgen del debate entre lo que sucede en la vida cotidiana, digamos, y el Evangelio. Y el mensaje evangélico que está precisamente expresado nosotros los católicos, no solamente en la palabra de Dios, sino también en los documentos de la Iglesia, en la enseñanza de los padres, de los teólogos, y sobre todo en los documentos del Papa y de los obispos. Este primer principio lo vamos a trabajar siguiendo la metodología de la doctrina social que habíamos visto en la primera clase, que son estos tres, esta metodología tiene que ver con tres pasos, podemos decir. El primero, el ver, juzgar y actuar. Y el ver es esto de pararnos desde un lugar y analizar la realidad. ¿Qué vamos a analizar respecto a la persona? Yo les di una canción de Polis que se llama Mensajes en una botella, y que, bueno, está en inglés, pero le di también el texto traducido. ¿Y de qué habla esta canción? Habla básicamente de un náufrago en el medio de una isla, y que tira una botella al mar diciendo que está solo. Y dice que pasa un año y no recibe respuesta, y al año aparecen 100.000 millones de botellas diciendo que también están solos, ¿no? Esto es un mensaje metafórico, ¿no es cierto? Esta necesidad que tenemos todos del otro, ¿no? ¿Y por qué será que está buscando? ¿Qué busca el protagonista? Esta es la pregunta que nos hacemos con esa botella tirada al mar. ¿Por qué la está buscando? ¿Qué significa que hay 1.000 millones de botellas diciendo lo mismo? Bueno, la idea es esta, ¿no? Siempre necesitamos de otro. El ser humano, ya los griegos lo decían, ¿no es cierto? Aristóteles decía que el hombre es un zoon politikon, un animal que necesita de la polis, de la ciudad, o sea, del otro, para poder subsistir, pero también para poder ser feliz, ¿no? Entonces, esta necesidad, ¿de dónde surge? ¿Por qué esta necesidad, no? ¿Por qué un grupo de rock de los años 80, 70 plantea también esta necesidad de encontrarse con otro, ¿no? La segunda parte del ver yo lo planteo desde un texto que yo escribí que se llama Densidad de la persona, escribí hace un par de años, y este texto habla me gustaría que lo lean detenidamente, y bueno, hace una lectura desde la filosofía. ¿Quiénes somos? ¿Qué es el ser humano? Pero desde una mirada más filosófica, ¿no es cierto? Por eso el ver, primero digamos una mirada desde el arte, ahora una mirada de la filosofía, para después juzgar todo esto a partir del segundo paso, que es lo de la doctrina social. ¿Y qué digo yo en este texto? La pregunta que me hago desde la razón es, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos hace ser lo que somos, los seres humanos? Y yo hablo de densidad, porque digo, ¿por qué nos duele tanto la muerte de un ser querido? ¿Por qué el ser humano parece que es un ser igual que otros, pero que en realidad tiene algo
que lo hace ser distinto. Y ese ser distinto no es solamente ser diferente, sino ser más denso, ontológicamente podemos decir, o sea, más denso en cuanto a su ser. ¿Qué es lo que lo hace? Y bueno, la respuesta que doy yo desde la filosofía, desde mi filosofía personal, es que esa densidad tiene que ver con el espíritu, con aquello que nos hace soñar, pensar, sentir, amar. Por eso digo en un texto, en una parte, cada uno de los 7.000 millones que habitamos este planeta es un conjunto de sueños, deseos, anhelos, pasiones, amores. Cada uno es único e irrepetible, tiene algo que lo hace ser y su aporte a la humanidad es valioso y esencial. Por eso nos duele tanto la muerte de otro y nuestra propia muerte, ¿no? En este contexto de pandemia también, ¿por qué nos cuidamos? ¿Por qué nos dolemos con el dolor del otro, ¿no? Por eso, porque estamos buscando, somos buscadores. Y en ese buscar la felicidad, buscar el amor, buscar el otro, nos unimos todos los seres humanos, independientemente de la fe que tenga cada uno. Por eso esta es una lectura desde la filosofía. Bueno, entonces yo ahí les pido en la actividad les pido que a partir de la lectura de ese texto que yo hago, dice responder, ¿poder relacionar lo que dice el texto con la letra de la canción? Bueno, hay que hagan ustedes qué relaciones encuentran entre lo que dice la canción y el texto que habla de la densidad, ¿no? Que va por el lado de esta búsqueda del otro, ¿no? Y después dice, según tu punto de vista, ¿qué nos hace ser seres humanos? ¿Qué nos diferencia de otras especies? Ya acá le hago una pregunta personal, cada uno de su propia filosofía, piense, se ponga a pensar un ratito, ¿qué nos diferencia de los demás seres vivos, de los demás seres en general, ¿no? Bueno, pasamos luego al punto 2, que yo puse ahí juzgar, y titulé interpretar la realidad a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Y ahí, bueno, hay un texto que se llama La persona humana y sus múltiples dimensiones. Este texto está sacado de un compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es del Vaticano, y que yo, bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar esto? De la siguiente manera, vamos a ir leyendo un párrafo. Fíjense que el primer párrafo es cortito, son 3 párrafos en realidad, cortitos, que habla sobre esto, sobre qué significa para el cristianismo ser una persona y sus dimensiones. Entonces ahí le pido abajo, y el texto empieza discutiendo con 2 ideologías. Dice, la persona no debe ser considerada únicamente como una individualidad absoluta, edificada por sí misma y sobre sí misma, como si sus características propias no dependen más que de sí misma. Esta viene del liberalismo que surge en la modernidad, que plantea que el ser humano puede todo por sí mismo, digamos, es una isla, y que cada ser humano es autor de su propio destino, y que lo que él haga, digamos, no lo puede hacer otro, esto es evidente, pero por eso se llama liberalismo, porque plantea que el ser humano con su propia libertad puede hacer lo que él quiera de sí mismo, independientemente de los demás. Y por eso plantea un principio como de una individualidad absoluta, ¿no? Esta concepción individualista que llega hasta el día de hoy, digamos, ¿no? En el neoliberalismo también, que es llamado, cuando habla de la meritocracia, ¿no? Todo lo que somos y lo que hacemos depende de cada uno, ¿no? En contrapartida, la postura contraria, esta también surgía en el siglo XIX con el socialismo, el comunismo, es aquella que dice que el ser humano no importa el individuo, importa la comunidad, el organismo. Dice, tampoco debe ser considerada como una mera célula de un organismo dispuesto a reconocer a lo sumo un papel funcional dentro de un sistema. Bueno, la doctrina social que dice, no, el ser humano no es ni una cosa ni la otra, o mejor dicho, son las dos cosas, pero el individualismo liberal acentúa tanto la libertad individual que se olvida de lo social. Y el socialismo, comunismo, acentúa tanto lo social que se olvida de lo individual. La doctrina plantea, fíjense, dice, los hombres no se muestran desligados entre sí como granos de arena, sino más bien unidos entre sí en un conjunto orgánicamente ordenado, con relaciones variadas según la diversidad de los tiempos, y que el hombre no puede ser comprendido como un simple elemento y una molécula del organismo social.
cuidando a la vez que la afirmación del primado de la persona no conlleve una visión individualista o masificada. ¿Qué significa esto? La fe cristiana trata de superar estas dos ideologías y busca lo que nos dice, es muy superior a estas ideologías y queda situada a veces en posición totalmente contraria a ellas, en la medida que reconoce un Dios trascendente y creador que interpela a través de todos los niveles lo creado al hombre como libertad responsable. Entonces, el hombre en su ser es un ser creado por Dios, pero que vamos a ver más adelante, en lo que sigue el texto, que tiene ciertas características. Su inteligencia y su voluntad, en eso nos parecemos a Dios, y en su libertad. Pero una libertad condicionada también por su propia naturaleza, y por los demás. Entonces no hay una libertad absoluta, sino que es una libertad que está encauzada socialmente y que el hombre se va construyendo en la medida que va aceptando su propio ser. Digamos, yo no puedo decir que puedo hacer lo que quiero porque no lo puedo hacer, porque mi libertad tiene ciertos límites. Entonces mi libertad va a funcionar dentro de un sistema social, pero también un sistema natural. Por eso ya vamos a ver más adelante, como habla de la ley natural, de la naturaleza, cómo nos va condicionando, ¿no? Por eso nuestra propia naturaleza es aceptar la verdad de lo que somos. Y eso que somos es que somos una criatura que tiene un cuerpo, un alma, un espíritu, y que se va construyendo a medida que va aceptando esa realidad. La actividad que le propongo, fíjense que es muy sencillo, ¿no? Es el texto y después una actividad. La actividad 1 dice, hay que hacer un cuadrito que tiene de doble entrada, dice concepto de hombre y las posturas del liberalismo, del socialismo, comunismo y de la doctrina social de la Iglesia, para comparar las tres posturas. Bueno, el punto A dice la unidad de la persona.